Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Jueves de Historia, tenemos en línea a Maximilian Kopp Marcano, con quien queremos conversar. Teníamos tiempo que no lo hacíamos. Es cronista e historiador, de hecho es cronista de Lechería y además miembro de la Asociación de Cronistas de Venezuela. Lleva una cuenta bien interesante que les invito a que sigan en Instagram, @undiaenoriente, donde tiene plasmado muchísimas cosas de nuestra historia que me encanta invitarlos a que lo sigan, porque de verdad es importante, y yo siempre se lo he dicho a Maximilian y lo hemos reiterado juntos, ¿no? Nadie cuida lo que no conoce, y entonces pues tenemos que conocerlo. Y justamente esta semana, el día martes, estuvimos sin trabajar. Fue un día feriado. Yo creo que el hecho de que sea un día feriado nos hace pensar y preguntarnos por qué, porque en otros estados no es feriado, y es que resulta que fue el natalicio de José Antonio Anzoátegui. Nuestro estado lleva su apellido, y por eso estamos contactando a Maximilian para que nos cuente quién fue José Antonio Anzoátegui, qué debemos conocer de José Antonio Anzoátegui, por qué termina teniendo este estado el nombre de Anzoátegui y por qué quizás no lo nombran tanto en otras partes cuando creo que fue una persona importante. ¿Cómo estás? Bienvenido, Maximilian. Gracias, María. Bueno, un saludo para ti, para todos los que nos escuchan, muy efectivamente, con mucho calor caribeño y frío alemán de donde me encuentro en este momento, pero siempre a la orden, plenas contigo y para todo mi pueblo venezolano, con todo lo que yo pueda ofrecerles. Y bueno, como siempre he sido, ¿no? Sí, a la distancia, pero menos mal vivimos el siglo XXI y ahora... Ya no hay fronteras, Maximilian. En el punto de la información. Así es. Coméntanos, hablemos de José Antonio Anzoátegui, que siempre es un gustazo hablar contigo. De José Antonio Anzoátegui se puede decir muchísimas cosas. Hay mucha tela que cortar, como dicen y digo yo por allí. Y bueno, yo les invito a todos que de verdad que profundicen un poco sobre las biografías especializadas que hay sobre él, como la de Lozano y otros importantes escritores que han escrito extensos libros sobre José Antonio Anzoátegui, ¿no? Lo primero que tengo que decirte es que José Antonio Anzoátegui nació en Barcelona, la capital hoy del estado que lleva su apellido, y es exactamente en el lugar que hoy ocupa el Salón de Actos Anzoátegui, ahí en el famoso Boulevard 5 de Julio, aunque ese Salón de Actos Anzoátegui es una representación, digamos, de algo en el lugar donde quedó la casa natal de José Antonio Anzoátegui, que se hizo en los años 50, pero esa era la casa de familia, pues de la familia Anzoátegui Hernández, y ahí fue donde él nació, el famoso 14 de noviembre de 1789, en el seno de una acaudalada familia de origen vasco. La palabra Anzoátegui, en vasco sería Anzoátegui, y básicamente era una familia acaudalada de comerciantes. Mira, yo me recuerdo mucho que un poco, no sé si de fábula, fantasía, siempre hay algunos escritos que dicen que José Antonio Anzoátegui cuando era niño, bueno, era un muchacho como bastante tremendo, y le gustaba estar correteando por las calles de lo que es hoy el casco histórico de Barcelona y cruzar hacia el otro lado, que era el lado Portugal, y ese era el sector, digamos, como de la clase humilde de esa Barcelona, porque en el casco histórico vivían la gente acaudalada, del otro lado la gente un poco más humilde. Y cuenta un poco la historia de esas anécdotas de niños de José Antonio Anzoátegui escritas en algunos libros, que él en alguna ocasión, bueno, lideraba un poco como los jóvenes, con esas rencillas de niños contra los otros jóvenes, y bueno, desde niño mostró gran ímpetu por ser un líder, digamos, de armas tomar, vamos a ponerlo así. Lo que se sabe es que, bueno, ya tú sabes que por efectos del inicio de la Guerra de la Independencia en 1810, él formó parte de la llamada Sociedad Patriótica de Barcelona y fue uno de sus líderes, que propició, entre otras cosas, que Anzoátegui existiera como territorio independiente, porque anteriormente todo el territorio de Oriente era ya conocido en su primer momento como la Nueva Andalucía y después como la provincia de Cumaná, pero Barcelona y los territorios del estado Anzoátegui pertenecían, si se quiere, o dependían de Cumaná, que era la capital de aquella provincia. Sin embargo, él propició un poco todo este tema de la sociedad patriótica y lograron, entre él y otros, lograr de que Barcelona se separara desde el punto de vista político y territorial de la provincia de Cumaná. Y esta sociedad patriótica, bueno, estuvo bastante vinculada a que se defendiera un poco los derechos monárquicos de Fernando VII como legítimo rey de España ante la invasión de los franceses, pero que después generó o devino en una autonomía de gobierno que posteriormente propició, obviamente, todo el tema de la independencia.
Entonces, bueno, mira, por muchas razones te puedo decir que José Antonio Anzoátegui desde niño ya todos sus biógrafos han dicho de que era un verdadero líder. También hay que entender de que José Antonio Anzoátegui, después de la caída de la Primera República en 1812, él estuvo preso una larga temporada en el castillo de La Guaira y de ahí salió en 1813. Y sin embargo, a pesar de todas las adversidades que pudo haber tenido como prisionero, inmediatamente se alistó nuevamente en el ejército patriota y participó en campañas de los llanos entre 1813 y 1814. Después en 1814 fue hasta Bogotá. Ahí es donde conoce a Simón Bolívar formalmente y empieza a tener, si se quiere, contacto y estar un poco bajo el mando de Bolívar. Y bueno, entre los dos generó un estrecho acercamiento hasta el punto de que terminó siendo nada más y nada menos que Anzoátegui su jefe de guardia de honor. Pero eso, por supuesto, para llegar allí de 1814 a 1819, hay que entender que José Antonio Anzoátegui, bueno, participa en el sitio de Cartagena, que acompaña a Bolívar a Haití, que participa en la primera y segunda expedición de los Cayos de 1816, que Anzoátegui participa nada más y nada menos que en la batalla del Juncal, que fue clave para la liberación de Guayana, que fue clave para la independencia de Venezuela, porque sin Guayana no hay Venezuela, definitivamente en 1817. Y bueno, mira, estuvo tan estrecho el vínculo de Bolívar-Anzoátegui que eso explica un poco por qué Bolívar lo elige a él, entre otros detalles, para que sea nada más y nada menos que uno de los participantes del juicio que se le abrió a Piar y que llevó a su fusilamiento en 1817. Eso es un tema muy cuestionable, es una página negra, o en todo caso no negra, yo la llamaría como bastante crítica, porque finalmente a Piar lo fusilan por un tema de supuesta deserción militar y otros detalles contra Bolívar, pero Anzoátegui le fue bastante fiel. No se puede entender la historia de la independencia de Colombia y Venezuela sin ese vínculo Bolívar-Anzoátegui. Eso hay que decirlo claramente, sobre todo porque Anzoátegui va a participar en la campaña de los Llanos, va a participar en el cruce de los Andes al lado de Bolívar, va a liberar a Colombia nada más y nada menos que con la batalla de Boyacá. Boyacá es para los colombianos lo que es Carabobo para los venezolanos, y sin Boyacá no hubiese Carabobo ni también otras independencias de los países suramericanos. Y el gran héroe de esa batalla fue José Antonio Anzoátegui. Por eso es que en Colombia a Anzoátegui lo admiran mucho, pero ya es verdad que yo tuve la oportunidad y la experiencia de ir y presenciar y la admiración que el pueblo colombiano, particularmente en Tunja, en toda la parte de Boyacá y en Bogotá, hacia la figura histórica de José Antonio Anzoátegui es impresionante. Y en Pamplona, porque bueno, ya cuando el destino ya había llegado a Anzoátegui a ser prácticamente la mano derecha de Bolívar, Bolívar le da un poco la tarea de liberar a Maracaibo, que fue uno de los últimos bastiones realistas en Venezuela, pero lamentablemente el destino le jugó una mala jugada a Anzoátegui y celebrando sus 30 años, bueno, todavía no se sabe ciencia cierta cuál es la causa de su muerte, pero muchos especulan que fue un envenenamiento y él falleció el 15 de noviembre de 1819 en la ciudad de Pamplona, en Colombia, donde hay un museo que lleva su nombre y hay algunos objetos personales que le pertenecieron, una interesante exposición, algo digno de conocerse definitivamente tanto por colombianos como por venezolanos. Y por supuesto la campaña que él estaba destinada a liberar a Maracaibo tiene que suspenderse. Todos los historiadores y muchos biógrafos llegan a la conclusión de que al final Anzoátegui era la mano derecha de Bolívar, que no solamente llegó a ser su jefe de guardia de honor, sino que era una persona muy estrecha y lamentablemente a causa de su muerte, quien va a sustituir o suplir eso va a ser Sucre, que va a ser el otro gran libertador de América conjuntamente con Bolívar. Justamente yo hace poco estuve en Maracaibo y los que viven en Maracaibo son los maracuchos normalmente, o los zulianos en sí, son bastante regionalistas, pues. Ojalá nosotros en Anzoátegui tuviéramos un poco del regionalismo que tienen ellos. Ya, eso de ser regionalista, como tú lo dices, es muy importante, pero tampoco todo extremo tampoco es bueno, ¿no? No. Anzoátegui sí, generalmente yo siempre digo que la mejor manera de entender la identidad del anzoáteguense es decir que nuestra identidad es la gran diversidad que tenemos, porque gracias a Dios, por razones geográficas, por razones históricas, Anzoátegui ha sido una casa que ha recibido gente de todas partes del mundo. Exacto, nuestra población ha sido mayoritariamente flotante. De gente de todas partes de Venezuela, entonces yo creo que esto hay que decirlo, que la mayor identidad de Anzoátegui muchas veces es su gran diversidad que tiene, y eso hay que valorarlo, lo pluricultural que es Anzoátegui, y más bien aprovecharlo. Claro, hay cosas de identidades muy locales, muy firmes, muy originarias, que también hay que valorizar y revalorizar, como
cosas que estás haciendo con este momento de entrevistarme a mí o cualquier otra persona para hablar sobre personajes históricos o sitios de nuestra ciudad o nuestro estado. Nuestros símbolos que puedas decir sobre realzar el himno de Anzoátegui, la bandera, la importancia de estos símbolos, de conocerlos, reconocerlos y también impulsarlos. Toda estrategia que sirva para valorizar, revalorizar o darle justo valor a todo lo que es nuestra esencia cultural de identidad, siempre es buena. ¿Ok? En lo personal, bueno, mira, esto que el estado de Anzoátegui se llamaba Provincia de Barcelona y desde 1909 es cuando se llama Anzoátegui porque, bueno, había que rendirle homenaje al más importante de los héroes epónimos, héroes de Anzoátegui, pues, o de Barcelona, era lo lógico que se colocara su nombre y eso hace más de 100 años de eso. Después vino también el himno, yo me recuerdo que por lo menos por muchos años, no sé si ahora también se está haciendo, aunque es una etapa que se perdió, pero en tiempos de Luis Herrera Camping era normal que al mediodía sonara el himno nacional y el himno del estado de Anzoátegui. De los símbolos todos son buenos y yo en lo personal con lo de la bandera siempre tengo valor muy emocional porque justamente a mí me tocó en 1999 propiciar para que el estado de Anzoátegui tuviera una bandera como en efecto la tiene. En su momento me tocó convencer a las autoridades de gobierno local, Alex Rosas, para hacer el concurso que finalmente generó una propuesta y que desde 1999 hasta la actualidad Anzoátegui tiene su bandera propia como la conocemos, y a mí me tocó liderar eso y son de las cosas que me siento muy orgulloso de haber podido ser partícipe de eso, ¿no? Lemari Rincones es la autora del diseño, a mí me correspondió, si se quiere, poner la redacción de la simbología de qué simboliza cada color de la bandera del estado de Anzoátegui. En fin, María, muchísimas cosas podría decirte, pero el tiempo siempre es corto, ¿no? Y siempre que necesitamos más, ¿vale? Oye, sí, vamos a seguir conversando porque de verdad que uno se deleita conociendo todos esos detalles que un cronista, pues como Maximilian Coop, nos puede traer para acá. Así que estamos en deuda para que tú nos hagas esa descripción de la bandera al aire. Eso también es importante. Era Maximilian Coop, cronista e historiador, miembro de la Asociación de Cronistas de Venezuela, gran amigo que yo creo que estos tiempos de globalización pues nos ha quitado las fronteras y podemos seguir en contacto en medio de lo que es la realidad de cada quien, ¿no? Para un poco subsistir y seguir adelante. Muchísimas gracias por atendernos el día de hoy e invito a la audiencia a que sigan esta labor que viene haciendo por el Instagram Maximilian, que es @undiaenoriente. Muchísimas gracias, Maximilian. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM, se despide Alexandra Gamboa, Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo, la suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.